Hermanos, denle al Señor un aplauso más fuerte todavía, porque esta es la gloria que usted aplauda, denle al Señor alabanza y gloria. Capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, dice el verso primero, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjenme decirles que hay cuando menos 4 cosas que a mí me llaman mucho la atención en este relato. Y la primera de ellas, fíjense bien, bueno, la Escritura empieza diciéndonos, o el relato de San Lucas, dice que este varón era un hombre importante, era un hombre que tenía bastante influencia, era no cualquier persona, era jefe de los cobradores de impuestos. Este era un personaje, una posición que no cualquiera tenía. En un tiempo como el de Zaqueo, tener una posición de ese tipo era algo valioso. Entonces, era una persona muy importante. Y eso es algo de lo que a veces no mencionamos, simplemente, pues más bien en el sentido de la burla o el señalamiento. Se trataba de un hombre de muy pequeña estatura. Bueno, no lo niega también el escritor sagrado, ¿verdad? Era el jefe de los publicanos, un hombre muy rico, según el relato, un hombre muy rico. Debió sin duda haber vestido de ropajes muy exquisitos, algo acorde con su posición económica y social, que si bien era despreciado por el pueblo por su trabajo, porque cobraba impuestos por parte del imperio, y eso le daba lugar a ser despreciado como un traidor a su nación, porque estaba sirviendo a una nación que los estaba oprimiendo. Pero eso no quitaba que el hombre era rico, que el hombre era importante. Pero miren ustedes, después de todo eso, nos dice el relato que este hombre tenía necesidad, o tenía el interés, más bien, procuraba, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Y eso es algo que en lo particular yo lo veo como una característica de Zaqueo, que lo hace un personaje muy importante. Pero este Zaqueo, este hombre de nombre Zaqueo, cuyo nombre inclusive, fíjense bien, Zaqueo significa puro o inocente. Puro o inocente, es lo que significa el nombre Zaqueo, para que lo sepan. Este hombre él quería, procuraba ver quién era Jesús, él quería conocerlo. Aunque hay algunos estudiosos que dicen que la única motivación de Zaqueo era la curiosidad. Estaba lleno de curiosidad, había oído acerca de Jesús y quería saber quién era. Eso es lo que dicen algunos escritores. Pero si ustedes me permiten, yo cuestiono esa afirmación, porque el resto del relato bíblico nos indica que Zaqueo tenía en realidad un interés muy particular acerca de Jesús. No era simple curiosidad. A veces juzgamos nosotros a la ligera, y cuando alguien se acerca pensamos que viene pues con otras intenciones.
hasta los hacemos sentir mal, ¿verdad? Porque luego les animamos a un mujer ahí para que esté cerca, guachango, lo dijo alguien, y los hacemos sentir mal, no se sienten bienvenidos, se sienten mal, y nosotros debemos de tener cuidado en ello, ¿verdad? Algunas de las razones probables por las que Zaqueo quería conocer es eso que les dije. Él había escuchado mucho acerca de Jesús, y sin duda había escuchado particularmente acerca del interés que el maestro había mostrado por gente menospreciada como él. Nadie ignoraba, o en donde quiera que el maestro se presentaba, lo acompañaba siempre uno de sus apóstoles de nombre Leví, al cual luego se le conoció como Mateo, que era también alguien quien tenía el mismo oficio que Zaqueo. Mateo también era un recaudador o cobrador de impuestos, un publicano. Era una persona señalada, menospreciada. Sin embargo, Jesús lo llamó, y lo llamó de una manera tan sencilla en la que no hubo ofertas de ningún tipo. Simplemente cuando pasa, voltea y le mira y le dice: sígueme. No hubo más diálogo, no hubo más palabras, pero Mateo dejó inmediatamente la mesa con todos los tributos. Dijo: ahí háganse cargo de eso, yo tengo que atender algo más importante. Y se fue tras el maestro, y no tan solamente se fue tras el maestro, sino que le dijo: Señor, te invito a que vayas a mi casa, quiero que vayas a comer conmigo y con mis amigos. Y aquella ocasión, aquella noche, la mesa de la casa de Mateo se llenó con publicanos y rameras. Esa era la gente con la que él convivía. Otros publicanos y mujeres de mala reputación. Cuando entraron los fariseos, que andaban siempre detrás de Jesús, no porque estaban interesados en su mensaje, sino porque más bien querían ver qué era el tipo de actitud que mostraba para traer tanta gente tras sí. Cuando vieron aquello, dijeron: ¿qué es esto que se junta con publicanos y con rameras? Siempre criticando. Bueno, Zaqueo había oído acerca de Mateo y había oído de Jesús. Era Jesús un personaje muy excepcional. Algo indiscutible es que el corazón de Zaqueo tenía un vacío, que los bienes, que las riquezas, que los placeres, porque el que tiene dinero gasta en todo lo que se le viene en gana. ¿Quién no ha tenido suficiente dinero que lo primero que piensa es: ¿y en qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy? Son de los que quizás avienten la chancla para el aire, y para donde apunte la chancla, para allá voy a ir. Bueno, es una exageración, ¿verdad? Pero quizás alguien así trace su quehacer de todos los días. Ya tienen demasiado, no saben en qué gastarlo. Hay quienes hasta lo heredaron, ¿verdad? No les ha costado nada ganarlo. Pero quiero decirles que a mí, en lo personal, Zaqueo me deja una enseñanza muy, muy importante. Y yo quiero decir que Zaqueo me enseña a mí que a Dios solamente lo encuentran quienes procuran encontrarlo. Al Señor solamente lo encuentran los que tienen deseos. Fíjese bien, los que tienen deseo. Yo veo aquí en el culto, siempre estoy observando, como ustedes también. Yo tengo 2 ojos nada más, pero 2 ojos que miran todo, y de allá me miran muchos. Sin embargo, siempre estoy mirando y veo a los que están apasionados, entregados a la adoración, que no les importa nada. No vinieron a hacer otra cosa más que adorar al Señor. No miran a los que están alrededor, ni siquiera toman el teléfono para consultar absolutamente nada. No están pendientes de los niños que caminan, que salen y que entran, porque eso es innegable. Están entregados a lo que han venido, a la adoración. Han venido a encontrarse con el Señor, porque Él es la fuente, a fin de cuentas, de la bendición, de la vida. Él es el que le trae a uno la paz y el gozo que el mundo no le puede dar. Y a eso vienen. Pero hay otros, y lo digo con tristeza, que ni les va ni les entiende todo lo que estamos aquí haciendo. Están muy en lo suyo. Hay quienes inclusive se ponen a buscarle los lunares que no le han podido encontrar a los bebés. O ellos mismos inclusive se encuentran lunares, ya está, sin gestos. No se habían visto que tenían un lunar en el dedo chiquito, ¿verdad?, de la mano izquierda. Por decir una cosa, se ocupan de todo.
Hay quienes inclusive son estudiosos de los movimientos de las moscas. Y alguien me salió un día con que las moscas se saborean. ¿Por qué? Porque hacen... Todo eso investigan. En la hora del culto no se vale que usted se ocupe en otra cosa. Ocúpese en el Señor. Ocúpese en el Señor. Aprendo de Zaqueo, que tenía un vivo deseo, procuraba ver quién era Jesús, procuraba acercarse al Señor. No abra la bolsa y saque todo lo que trae ahí para empezar a ponerlo en orden. Háganlo en su casa, por favor. Cuando regrese a su casa, les aseguro que no les dan ganas de hacer eso, pero aquí todo se les ocurre. Todo, qué curioso, ¿verdad? El diablo cochino, dijo el hermano Armando un día, desde aquí, desde el púlpito. El diablo cochino nos mete cada idea y nos hace preocuparnos en lo que no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué sale tan seguido también? Sale a ver cuántos están en la cocina. Déjenlos, esos vinieron allá a estar en la cocina. Usted vino al templo, aquí quédese. Que si lo mandan llamar de allá, no salga, no vaya. Quédese en el templo, es bastante sacrificio, es mejor, es más productivo y benéfico que usted se quede dentro del templo. Quédese aquí. Que los niños que se cayeron, cada rato se caen, porque se cayeron aquí en el templo, ya usted está preocupado ahora y pega el grito en el cielo. Ahí en la casa se caen a cada rato y ni atención les presta. O es verdad, o es mentira. Son detalles, ¿verdad? Pero aquí le damos mucha relevancia o importancia a cosas que realmente no tienen su lugar. Nos preocupa todo. Todo se les ocurre. A mí me pasa lo mismo, no crean ustedes que soy diferente a ustedes. Cuando trato de hacer algo que sea más benéfico para mi vida, ¿cómo empiezo a tener problemas y estorbos, ¿verdad? Para yo mismo poderme concentrar. Me pongo a estudiar la Biblia, me pongo a estudiar la palabra. ¿Cómo me llaman? Los que no me han llamado nunca me llaman ese día, ni en esa hora. Sí, me han llamado pariente. ¡Sí, pariente! Oye, hace como 40 años que no te oía. Y luego tienes mucho que hablar. ¿Sabes qué? Estoy ocupado. Luego te llamo, ¿qué te parece? Pero oye, que no te hablaba, ¿quién sabe cuánto tiempo? Ya lo sé, pero dame chance, yo te llamo luego. Aquí quedó registrado tu número. Ya aprendí. O hago una cosa. Pongo mi teléfono en silencio, por eso muchos de ustedes me llaman y luego me reclaman: pastor, usted no contesta el teléfono. ¿Cómo si me llaman cuando estoy ocupado? Cuando quiero ocuparme en cosas positivas como la oración, póngase a orar y verá, el teléfono va a estar vibrando o va a estar sonando o le van a molestar los niños. Yo no tengo niños en casa, pero tengo una niña que luego me ve, estoy orando por ahí y lo llega: papá. Me ocurre, ¿verdad? No siempre, pero de repente me pasa eso. Zaqueo tenía un deseo importante. Y yo quiero decirle que usted, si quiere crecer en su relación con el Señor, va a tener que aprender a acercarse a Él. La palabra escrita en la carta segunda, en el libro segundo de las Crónicas, no carta, sino libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 7, verso 14, parte de las palabras que el Señor responde a Salomón en su oración dedicatoria. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Pero fíjense bien cómo dice: y oraren y buscaren mi rostro. Orar y buscar el rostro del Señor. A veces nosotros hacemos una oración solamente como cumplido, porque es parte de nuestro devocional. Yo no soy enemigo del devocional. Tenemos que orar de manera devocional, pero hay oraciones especiales cuando hay una seria necesidad, cuando uno necesita acercarse al Señor, cuando estoy, como decía el canto que entonábamos al principio: tengo hambre de ti, de tu presencia y de tu fragancia. ¿Tiene necesidad de Dios o ya se sació? ¿Ya está empachado?, dijo alguien. ¿Ya se empachó? No. El Señor no empacha a nadie. El diablo es el que sí empacha. Así es que, si está empachado, reprenda al diablo, porque el Señor no lo va a empachar nunca.
no se va a fastidiar, Él no es empalagoso. Más bien lo que es tan hermoso, tan grande, que la verdad es como dice otro canto que entonamos, o un coro que entonábamos antes, dice: yo quiero más de ti, todo he tenido, mas yo quiero más de ti. Aunque todo he tenido, yo quiero más de ti. Y es lo que debemos de buscar. ¿Alguno de nosotros ha orado ya lo suficiente? ¿Se ha encontrado con el Señor ya para decir, ya tengo suficiente? No creo. Pero mira, hay otra cosa más importante. Una cosa que me enseña también Zaqueo es su perseverancia. Era alguien que no se podía detener ante los obstáculos. Cuando Zaqueo llegó al lugar por donde habría de pasar Jesús, miró que había una multitud. Era normal en el ministerio de Jesús que las multitudes lo seguían. Había una multitud, y como él estaba pequeñito, porque es así porque lo menciona Lucas, más bien para enfatizar y no para criticar o para señalar un defecto. Está hablando de las inconveniencias que tenía Zaqueo, pero está exaltando su determinación, su firmeza. Él no podía vencerse ante los obstáculos. Había dos obstáculos que le impedían acercarse. Entonces, otra vez enfatizo lo que ya antes mencioné. Muchas personas que quisieron encontrarse con el Señor Jesús hallaron dificultades y obstáculos que tuvieron que vencer, como la mujer aquella que tenía flujo de sangre. La multitud estaba alrededor del maestro. La mujer no podía acercarse, además era una mujer ajena al pueblo de Israel. Ella no podía acercarse. Además, tenía una enfermedad que la proscribía, tenía un flujo de sangre. Ella estaba en maldición o en pecado, se le conocía. Tenía que estar aparte. Nadie podía tentarla porque entonces era maldecido. Adquiría esa situación de maldición. ¿Cómo podía acercarse? No tan solo estaba la multitud, sino su situación también. Pero aún a pesar de ello, se llenó de valor y de determinación. Y lo único que pensó para sí, si pudiera tocar cuando menos el borde de su manto, por su situación. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero pasó quizás entre la multitud arrastrándose. No había otra manera de acercarse. Y cuando llega y toca el borde apenas con su dedo, ocurre el milagro que ella esperaba, lo que ella anhelaba. Los obstáculos no le fueron un estorbo, ella lo pudo vencer. No crea que recibir la bendición del Señor es algo sencillo, es algo tan fácil. No, hubo otro hombre al cual cuando sus amigos lo llevaban ante el maestro, encontraron que la multitud estaba rodeando la casa y la casa estaba llena también, de forma que no podían llegar a él. Pero ellos no se vencieron y dijeron entre sí: subamos al techo y por allí bajemos directamente. Hicieron cálculos, eran buenos ingenieros, ¿verdad? Porque bajaron al amigo hasta donde estaba el maestro, y cuando el Señor vio la fe de ellos tuvieron el obstáculo. ¿Usted ha pretendido traer a alguien a los pies de Cristo? Qué difícil se pone, ¿verdad, la cosa? Hay cuántos obstáculos. No, pues es que lo busco, lo invito, le llamo, no me contesta. ¿Cómo era usted? ¿Usted era la primera que le hablaron? ¿Ya vino al camino del Señor? ¿Era fácil? Yo hasta le pegué una cachetada a un hermano. ¿Cómo ve? Le advertí y le dije: no me esté hablando de ese negocio que yo no estoy de acuerdo. Y me dijo: pero es que Cristo lo ama, y frácale. Y me quedó viendo. Yo creo que sintió ganas de devolvérmelo. Pero me dijo: de todas maneras Cristo lo ama y yo también. Ah, loco, le dije. Y ahora, aquí estoy, hablando del amor de Dios. Gracias, Señor, por tu paciencia, ¿verdad? Y por tu amor. No fuimos fáciles. El ciego Bartimeo, que estaba sentado junto al camino, cuando escuchó que el maestro venía, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, hombre, no molestes al maestro.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que te calles, hombre, el maestro está muy ocupado, no lo estés fastidiando. ¿Y él? ¿Qué creen que hizo? ¿Se cayó? Clamaba más fuerte. Amén. Más fuerte. Sí. Y cuando el maestro pasó cerca de donde él estaba, dijeron, tráigamelo. Y ya lo acercan. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Y alguien dijo, qué pregunta tan rara, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Estaba ciego. Pues a lo mejor aquel ciego quería lo que muchos ciegos. Hay ciegos que no piden nada para sanar, piden para seguir gastando o viviendo, ya se acostumbraron a ese modo de vida. Hay quienes han hecho suya ya la forma de vida equivocada y lo que buscan es solamente esto. Cuando nos acercamos a esta gente que está por aquí, ¿cuántas veces hemos ido a hablarles la palabra del Señor? Les damos de comer, algunas veces lo hicimos. Un día casi me colgaban de aquí las hermanas porque había una señora que iba allá al comedor y siempre se le daba de comer, pero luego después se metía al baño y una vez se metió, o ya habían varias veces que había hecho lo mismo, pero nunca me habían dicho. Ese día llegaron al colmo y una de las hermanas muy valiente me dijo, pastor, ya no permita que esta señora pase más al baño de la iglesia. ¿Por qué, hermana? Pues cada vez que entra hace cada cosa. Dijo, pues parece ser que le gusta experimentar con cosas extrañas. Nos llenó de excremento todas las paredes de los baños y tenemos que entrar a limpiar nosotras. Si es así, entonces démosle de comer, pero que coma afuera inclusive. Ya no la dejen entrar al baño. Después se puso muy molesta porque no la dejaban entrar al baño. Alguien dijo, increíble, pero bueno, ocurren estas cosas. Una vez a un hombre aquí le empecé a dar testimonio, le empecé a hablar de Cristo y me dijo, mira, si vas a empezar con eso, mejor me voy. Le dije, yo no te estoy corriendo. No, yo me voy. Yo lo entiendo, pero que te estoy dando testimonio de lo que el Señor puede. Sí, yo ya me sé todo eso. Y agarró sus chivitas y vámonos. ¿Quiere correr a alguien? Ver el testimonio solo del Señor es todo. Ojalá y que tenga el corazón dispuesto y que la obra de Dios se haga en su vida. Pero la mayoría de la gente no quiere saber nada del Señor. Por eso han escogido vivir esa vida. ¿Qué quieres que te haga? Bueno, pues aquel hombre no se dejó vencer. Pero déjenme decir una tercera cosa que también he aprendido acerca de este Zaqueo. El hombre tenía una determinación. No le importó el obstáculo. O sea, él tenía interés genuino. No le importó el obstáculo, no se dejó vencer, sino que tenía determinación. Porque dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Para usted y para mí eso no tiene mayor interés. Diría, bueno, pues lógico, alguien chaparrito, pues o tenía que correr a traer una escalera o subirse al árbol, que fue lo que encontró allí. Imagínense ustedes, véanme a mí en este momento, con este traje, con esta corbata, y que me encarame arriba de un árbol, delante de todos ustedes. ¿Qué van a pensar de mí? Pues que estoy bien chiflo, ¿verdad? Eso es lo que van a pensar. Pues aquel hombre se vestía más elegante que yo, porque era un hombre rico. Yo no soy más que un pastor. Él era un rico, y era un hombre influyente, un hombre con autoridad, con poder, un hombre de la sociedad. Sin embargo, eso no lo hizo desistir. A pesar de eso, y sabiendo de la burla, por eso dije, aquí hay un relato de bullying. Este hombre fue, se subió al árbol y la gente estaba allí, nomás, mira este payaso, este enano, y empezaron a decirle quizás cuántas cosas. Muy engreído, es el jefe, es el rico, mira qué chulada, qué bonito el vestido, ¿no? Pero mira, parece mono allá arriba colgado ahí de los árboles, de las ramas. Y quizás le gritaban cosas, no te vayas a caer. Ese hombre tenía una idea bien clara. Él sabía lo que le iba a costar el tener que subir a ese árbol, pero tenía determinación. Él se había fijado seriamente la meta de saber quién era Jesús, y por eso no tuvo temor, y fue y se subió al árbol. Esa era su única oportunidad. Quizás no tendría otra más en la vida. ¿Cuántas oportunidades más se le iban a presentar?
aquella nada más. Ahora, Jesús no hubiera posado en la casa de Zaqueo si éste no hubiera corrido a subirse al sicómoro. ¿Creen que sí? ¿Qué cree usted? ¿Jesús hubiera ido de todas maneras a la casa de Zaqueo? Si Zaqueo no hubiera dado el paso de tener que correr delante para subirse al árbol, Jesús no hubiera ido. ¿Sabe usted qué es lo que lo ha privado a usted de su bendición? La determinación. Amén. El Señor dice: yo te quiero dar, yo te quiero bendecir, pero no estás dando el paso, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Zaqueo era un hombre de determinaciones, era un hombre firme en su actuar, fuera de toda su manera equivocada o el camino que había tomado del trabajo. Era un hombre que sabía cuál era la respuesta para sus necesidades. Pero hay un cuarto asunto, y esto está un poquito más escondido, pero lo quiero compartir con ustedes. Ocurre luego algo inesperado. Cuando Jesús llega al lugar donde se encontraba Zaqueo, dice en la Escritura que el Señor, mirando hacia arriba donde estaba Zaqueo, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy necesito que me recibas en tu casa. Hoy quiero posar en tu casa. Aleluya. Si para usted eso no tiene mucho valor, hermano, aquello fue la culminación de algo sublime, de veras. Este hombre había hecho todo lo que se necesitaba hacer y el maestro simplemente hizo lo correspondiente. Llega Jesús y Jesús lo mira. Él quería ver al maestro. Zaqueo buscaba ver a Jesús. Nunca se imaginó que el Señor mismo sería el que lo vería a él. Llega el maestro y lo mira a él. Para los demás, Zaqueo pasó quizás inadvertido, pero no para Cristo. Otros ni le prestaron atención, pero el maestro nunca ignora al que de manera sincera lo busca. Jesucristo siempre ve lo que los demás no podemos. Por ejemplo, aquella mujer pobre que llegó al altar y dejó solamente 2 sencillas monedas. Jesús dijo de ella: a la verdad os digo que esta pobre viuda ha dado más que todos los que pasaron antes que ella, porque ella, a diferencia de aquellos, entregó todo su sustento. Los otros dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Jesús ve más de lo que usted y yo creemos que se pueda ver. Jesús le dijo además, Jesús le dijo: wow, otra cosa. Él quería ver nada más quién era Jesús. Jesús lo mira, pero no para allí la cosa. Jesús le habla. Otra cosa que si para usted no es muy valiosa, quiero decirles que esto nunca lo esperaba. Lo llamó inclusive por su nombre, le dice: Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Necesito hospedarme en tu casa. Es lo que menos hubiera pensado. Él era aquel personaje a quien cuando menos el que quería verlo, ahora el Señor le está dirigiendo a él la palabra, y que fuera a su casa misma, a posar a su casa. ¡Qué honor! Él solo quería verlo, él solo quería saber quién era, pero el maestro lo mira, le habla y le dice: voy a ir a tu casa. ¿Entiende la bendición? ¿La entiende en verdad? ¿Valora cuánto es lo que el Señor está dispuesto? Siga usted buscando al Señor con sinceridad. No cambie su postura. Continúe siendo fiel. Búsquelo con ahínco. Él le va a conceder mucho más de lo que usted está buscando. ¿Tiene usted necesidad de paz? El Señor no solo le va a dar paz, le va a dar salvación también. ¿Tiene usted necesidad de salud? El Señor no solo le va a dar salud, le va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y cuantas cosas más. Él tiene tanto para darnos a nosotros. Él es generoso en verdad. Los resultados de aquel encuentro que tuvo Zaqueo, dice la Escritura que en el momento él descendió del árbol y lo recibió con gozo. Amén. Estaba contento. ¿Cómo no iba a estar regocijado? El maestro iba a venir, le había hablado y venía a su casa para estar con él. ¿Ya usted está satisfecho del Señor? ¿Ya tiene suficiente del Señor?
¿O todavía quiere más de Él? Pues el Señor no tiene límites. Él quiere habitar con nosotros permanentemente. Permanentemente, no de vez en cuando. No solo cuando venimos al templo quiere tratar con nosotros. Él quiere ir con nosotros a todas partes. Él es el amigo verdadero. Él es el que está para socorrernos en toda situación. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 14, verso 17, dice las siguientes palabras que comparto para ustedes. 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted al venir a la casa de Dios cada vez que viene, no se llena de esa bendición, de esa presencia del Señor, de ese gozo de Dios, esa fortaleza, hermano, no tiene sentido que usted haya venido, aunque la comida que hicieron las hermanas allá sea muy exquisita. Si usted viene a comer nada más, está equivocado. ¿Sí? Está equivocado. No vengo a comer. Aquí la comida es consecuencia de la obra de Dios en la vida de cada uno de los hijos que tiene el Señor en este lugar. Que con gozo, con alegría, lo compartimos. Es todo, ¿verdad? Con amor. Nunca esperando, ni siquiera que nos den las gracias, porque hay quienes inclusive más que dar las gracias, critican. Lamentablemente. Pero eso no nos quita el deseo de seguirlo haciendo, ¿verdad que no? Seguimos haciéndolo, ¿verdad? Y seguimos apoyando porque amamos al Señor y amamos a los demás, aunque no nos comprendan. Pero usted hágalo de la manera correcta. Pero ¿sabe usted qué? Llénese del Señor. Busque más de su presencia, gócese en Él, y cuando venga al templo, adórele, entréguese, búsquelo. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor. Tenemos que conocer más de Él, y cuando lo conozcamos más, es cuando nuestras vidas van a tomar el sentido que deben de tomar. Nuestras vidas se van a transformar, todo lo que esté a nuestro alrededor se va a transformar, inclusive donde quiera que estemos, alumbraremos, y el mundo conocerá a Jesucristo. Ya no tan solo por las palabras, sino por las acciones nuestras, en el nombre del Señor. Esto pasó con Zaqueo, y el Señor Jesús dijo una palabra luego al estar en su casa: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar y a salvar a los buenos. Los buenos o los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que el Señor vino para buscarme a mí. Él me vino a buscar a mí. Yo no sé si a usted también, porque usted es muy bueno, a usted no lo vino a buscar. Si usted es muy malo, a usted también vino a buscarlo. Entonces reconozca que usted necesita del Señor. A usted vino Jesús. A usted vino Jesús. Y termino las palabras leyendo un versículo que la mayoría conocemos el anterior, o conocemos muy bien lo que dice San Juan 3:16, pero lo que dice después no le hemos puesto mucha atención, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Tiene necesidad de bendición, de paz? La salvación es algo que algunos no hemos entendido. La salvación es para algunos un asunto del futuro. Y usted tiene que experimentarla aquí y ahora. Aquí y ahora. En este tiempo usted debe de tener frutos de salvación. ¿Dónde está esa sonrisa, producto de la salvación? ¿Dónde está esa paz? Porque aún en medio del dolor y de la prueba, aún en medio de la necesidad y de todas las angustias, usted debe tener capacidad para seguir gozoso en Cristo el Señor, porque su gozo es maravilloso. Así es que hoy quiero invitarlos en el nombre del Señor a que vengamos a su presencia y entreguemos todo nuestro ser y le vengamos a buscar. Vengo a buscarte, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Si fuera posible, cantemos
Ese coro que ustedes han cantado últimamente, muy seguido, es el que habla de Zaqueo, no de que era chaparrito. No de que era chaparrito, sino otro cantito que habla de Zaqueo, ¿verdad? Y que dice, como Zaqueo, así también quisiera yo. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Y voy a permitir que el hermano copastor tome el lugar para que haga llamamiento y bueno, concluya el culto también. Gloria a Dios. El altar está abierto, hermano. ¿Por qué no viene, verdad, postrado de rodillas? Le decimos al Señor, yo no merecía esta salvación, mas sin embargo a ti te plació por mis faltas, por mis errores. Tú me llamaste. Aleluya.